Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes e internautas. Quiero darles la bienvenida a un estudio diferente a los estudios de la lección de la escuela sabática, porque ahora voy a tratar con ustedes el estudio titulado El sello de Dios y los 144,000. Lo voy a desarrollar con mi querido pastor John Lopera, a quien le doy la bienvenida. Un placer nuevamente, Pastor Orlando. Gracias, queridos amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de la televisión, la radio o a través del internet. Sean todos muy bienvenidos. Le decimos por anticipado de que esta serie de temas son temas muy, pero muy importantes y esperamos de que sean de gran bendición para cada uno de ustedes y que juntos podamos aprender un poco más acerca de este importante tema, como usted lo mencionó, Pastor Orlando, el sello de Dios, la obra del sellamiento y también los 144,000. Así que le recomendamos que no se pierda cada una de estas intervenciones, pero como siempre lo hacemos, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos da de dirigirnos a un mundo que nos escucha a través de los diferentes medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet. Oramos para que el Espíritu de Dios dirija nuestras mentes, tanto del Pastor Orlando como de este servidor, para poder exponer su palabra tal y como está escrita, sin añadirle y sin quitarle. Oramos por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están sintonizando este programa en el día de hoy, que sea de mucha bendición para ellos, que puedan aprender un poco más acerca de la palabra de Dios y podamos juntos aprender el mensaje que ha de prepararnos para encontrarnos algún día con Cristo cuando venga por segunda vez a esta tierra. Amén. Invitamos su presencia en nuestro medio, que sea el Espíritu Santo y no nosotros el que dirija esta programación. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, como ustedes escucharon, el sello de Dios y la obra del sellamiento es el primer tema que vamos a tratar en una serie que nos va a llevar, pues sin duda, por varios temas, porque va aquí a ser incluido esta temática en relación con los 144,000. Y Pastor Lopera, al abordar este tema del sello de Dios y la obra del sellamiento, ¿cuál podría ser el texto más indicado para comenzar? Bien, vamos a abrir entonces nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Recomendamos a cada una de las personas que nos están escuchando en estos momentos que si tienen la oportunidad de tomar papel y lápiz para que así puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos que obviamente citamos única y exclusivamente de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 2 hasta el 4 que nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 7, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así, pastor, podemos darnos cuenta de que aquí está, estos textos son muy importantes, se habla muy poco a veces de estos temas en muchas de las iglesias del mundo profeso cristiano hoy, pero está hablando de un tema muy importante, de la obra del sellamiento. ¿Por qué es tan importante esa obra? Bueno, lo vamos a ir descubriendo poco a poco a través de la presentación de cada uno de estos temas tan importantes. Y saben, hermanos, que mientras aquí nosotros vemos la obra de sellamiento debidamente profetizada en este libro de Apocalipsis, pues encontramos, cuando estudiamos las profecías, que así como Dios se encarga de sellar a sus siervos, encontramos también que hay un sistema apóstata que igualmente se encarga de sellar o de señalar a sus seguidores. Y se los voy a mostrar. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Aquí nosotros encontramos lo siguiente. Apocalipsis 13, versos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí ustedes pueden ver, mis hermanos, que hay un sistema apóstata llamado aquí bestia, que se encarga de sellar o de señalar o de marcar a sus seguidores. Venimos a ver entonces aquí al enemigo, hermanos, haciendo una obra falsa de sellamiento, obrando a través de este sistema, identificado aquí como la bestia. Pero Pastor Lopera, ¿cómo piensa la bestia conseguir esta marca en la frente o en la mano de todos sus seguidores? Bueno, en primer lugar tendremos primero que hablar de cómo el Señor sellará a sus hijos para que podamos ver mejor la falsificación de Satanás. Y los versos que usted leyó es muy importante. Yo espero que las personas que nos están sintonizando o escuchando en estos momentos hayan visto la diferencia del uno del otro. ¿Por qué digo esto, pastor? Porque si ustedes notaron, amigos y hermanos, en el libro de Apocalipsis 7 o los textos del 2 al 4 que leímos, el sello de Dios es puesto solo en la frente de los que lo reciben, mientras la marca de la bestia es puesta en la frente y en la mano derecha. O sea, ¿ven la diferencia, queridos amigos y hermanos? Eso lo vamos a ver mucho más adelante con el favor del Señor. Entonces, hermanos, como dice el pastor, necesitamos ver primeramente cómo es que el Señor va a sellar a sus hijos para después ver también la contraparte, es decir, la falsificación de Satanás. Y en este sentido, volvemos a Apocalipsis 7, 1 al 3, cuando nos dice que se mira a 4 ángeles que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra y que detienen los 4 vientos de la tierra. Los detienen para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también, dice Juan, a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pastor Lopera, ¿qué podrían ser estos 4 vientos? Estos vientos que los ángeles se encargan de detener hasta que los siervos de Dios sean sellados. Sí, obviamente todo este lenguaje que estamos viendo aquí en Apocalipsis es un lenguaje simbólico. Y es muy importante porque los 4 vientos están relacionados con guerras, con problemas, porque así lo dice el libro de Jeremías, capítulo 25, del 31 al 33. Dice así el profeta: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice Jeremías 25:32. He aquí que el mal irá de nación en nación. Podemos ver que esto es lo que está ocurriendo hoy en el mundo, Pastor Orlando. Y grande tempestad. Ya veíamos en Apocalipsis capítulo 7, usted lo leyó, dice que los 4 ángeles detenían los 4 vientos de la tierra. Y cuando vienen esos vientos fuertes, a menudo son tempestades que se levantan, porque dice: y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra, dice el profeta, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Así que podemos darnos cuenta que el lenguaje simbólico de Apocalipsis 7, del 1 al 3, hace referencia a vientos, hace referencia a tempestad. O sea, estamos hablando de un sinnúmero de cosas que van a tomar lugar en esta tierra antes de que Cristo venga, por supuesto, y antes de que sean sellados los hijos de Dios. ¿Y que estamos viendo en este tiempo que nos ha tocado vivir? Pues esa tempestad es símbolo de problemas, de vicisitudes, de caos que está sucediendo hoy en el mundo actual. Y saben, amigos televidentes y radioyentes, que debemos de estar muy agradecidos con Dios de que estos 4 vientos de la tierra no se suelten todavía. ¿Por qué? Porque Dios está dando oportunidad para que nosotros recibamos este sello. El Señor, si Él hubiera querido hace ratos, hubiera permitido que los ángeles
dejaran de detener estos vientos, pero imagínense ustedes, estaríamos completamente destruidos, sin esperanza. Así es. Pero Dios ha retenido, Dios ha dado la orden a los ángeles que todavía no suelten esos vientos, porque Él quiere sellar a sus hijos. Amén, así y es. hablando de sellos, Pastor Lopera, ese término sello aquí en el Apocalipsis, ¿qué significado tendrá en el griego? Así es, de acuerdo al lenguaje del Nuevo Testamento, que sabemos que fue escrito en griego, la palabra sello es esfragis, que significa estampa, significa marca de privacidad o de autenticidad. También significa un sello, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, la página 88 y el número 4973. Y es muy importante, Pastor Orlando, porque cuando la Biblia habla de sello, la palabra de Dios lo relaciona con la ley moral de Dios. Amén. Con sus 10 mandamientos. Así es. Así lo leemos en el libro de Isaías. Preste mucha atención a este texto, es muy importante. Isaías capítulo 8 y el versículo 16 nos dice la palabra del Señor. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea que esto es la obra que Dios quiere hacer en este tiempo del fin. Estampar ese sello que representa la ley moral de Dios entre sus discípulos. Pero hablando de esa ley moral de Dios en la cual está el sello, la pregunta que surge es, ¿dónde realmente en esa ley nosotros podemos encontrar ese sello? Para eso, hermanos, yo quiero llevarlos a Éxodo 20. Éxodo 20, escuchen ustedes lo que dice acá, los versículos del 8 al 11. Permítame hacer un comentario antes de usted leer estos textos, si es tan amable, Sí. para que un sello sea oficial, para beneficio de nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando, nos están escuchando en esta hora. Para que un sello, oigan bien, sea oficial, debe poseer 3 características. Número 1, el nombre del autor, su título y el territorio en el cual oficia. Es muy importante, ya que estamos hablando, pastor, que Dios desea sellar su ley en nosotros, tenemos entonces que buscar ese sello ¿dónde? En su santa ley, Exacto. o sea, sus 10 mandamientos. Y ahora vamos a leer esos textos, usted los va a leer por supuesto, y precisamente el 4º mandamiento es el único mandamiento de los 10, oigan bien, que posee esas 3 características de un sello. Efectivamente, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: acuérdate del día sábado para santificarlo. Estoy leyendo Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Noten, no dice para los judíos, dice para Jehová tu Dios. Así es. No hagas, dice en él, obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén, así es. Pastor Lopera, ¿por qué nosotros decimos que justamente en este mandamiento está el sello de Dios? Muy importante, fíjense bien, si ustedes notaron, cada uno de esos textos que el pastor Orlando citó en Éxodo 20, del 8 al 11, ahí encontramos las características del sello de Dios. Por ejemplo, nombre, Jehová, de acuerdo al versículo 11. Título, creador, porque dice que Jehová es el que hizo los cielos y la tierra, allí mismo en el versículo 11. Y territorio, ¿cuál es el territorio? Los cielos, la tierra y el mar, de acuerdo al versículo 11 de Éxodo capítulo 20. Entonces tuvo mucha razón el profeta Isaías cuando dijo, sella la ley entre mis discípulos. Así es. Porque justamente en la santa ley de Dios, en el 4º mandamiento, nosotros encontramos el sello. Amén, así es. Ahora, el profeta Jeremías, hermanos, en el capítulo 10, versículos 10 al 12, dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Amén. ¿Y por qué quiero compartir este texto? Porque aquí, en estas primeras palabras, mas Jehová es el Dios verdadero, nosotros vemos cómo el sábado, o sea, el sello de Dios, Amén, nos recuerda esta verdad de que Dios es el único verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Amén. ¿Qué le parece? Hermosos textos bíblicos de acuerdo a Jeremías 10, del 10 al 12. Ahí podemos darnos cuenta de que la palabra de Dios está exaltando y está demostrando quién es el Dios verdadero. Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y es solo a Él, queridos amigos y hermanos, tenemos que obedecer, solo a Él tenemos que honrar y solo a Él tenemos que adorar. Y es por eso que el sábado, como usted lo acaba de mencionar, Pastor Orlando, el sábado nos recuerda esta verdad constantemente. Porque ya leímos en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, que el sábado nos dice quién es el verdadero Dios, quién es el creador de los cielos y de la tierra. Y vamos a leer otro texto muy interesante. Y estas son palabras, Pastor Orlando, del rey Nabucodonosor, un rey pagano. Así es. Que finalmente reconoció al verdadero Dios, al Dios de los hebreos, al Dios de Daniel y sus compañeros allí en Babilonia. Noten las palabras que pronunció el rey Nabucodonosor en Daniel, capítulo 6 y el versículo 26. Dice así: que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Yo me maravillo, Pastor Orlando, cuando leo este texto bíblico, porque estas palabras proceden de labios de un rey pagano. Exacto. Que finalmente reconoció que el verdadero Dios no eran sus dioses que él adoraba, sino el Dios de Daniel, el Dios viviente, así lo llama él. O sea que podemos darnos cuenta de que el verdadero Dios, queridos amigos y hermanos, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y ese sello de Dios, el cuarto mandamiento, nos recuerda constantemente que el Dios verdadero es Jehová. Por eso es que Satanás odia tanto este mandamiento, Pastor Orlando. Ahora, amigo televidente, yo quisiera hacerte un llamado para que te animes a tener este sello contigo, para que te animes a tener prácticamente esta marca, porque el sábado es una marca de Dios con la cual Él reconoce a sus hijos. Amén. Y mira, ¿por qué te digo que te intereses en tener esta marca contigo, que te intereses en tener este sello? ¿Sabes por qué? Por lo que dice Apocalipsis 9:4. Escucha lo que dice. Apocalipsis 9:4, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Dice así. Dice: y se les mandó que no dañasen a las hierbas de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¿Te das cuenta por qué valdría la pena o vale la pena que tú adoptes este sello? Amén. Es decir, que tú te dejes sellar por Dios con este sello. Porque mira, cuando venga la destrucción, los que tengan este sello, está profetizado que ellos sean protegidos. Amén, así es. Es importantísimo entonces que te intereses, mi hermano, en conocer más acerca de este sello. Es decir, en el día de reposo verdadero, el sábado, porque a estos son los que está profetizado que Dios protegerá en el día de la destrucción. Amén. Qué hermoso versículo, Pastor Orlando. Sé que esto es una garantía, vale la pena decirlo. Es una garantía de que si nosotros somos fieles a Dios, vamos a recibir ese su sello que está contenido en su ley, por supuesto, y específicamente el cuarto mandamiento de esa ley moral. Por supuesto, ese sello nos va a proteger cuando sea derramada la ira de Dios sobre esta tierra, que está contenida en las 7 postreras plagas. Pero hacemos una pregunta, queridos amigos y hermanos. ¿Qué desea sellar Dios en aquellos que dicen ser su pueblo? Vale la pena leer esos textos, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Deuteronomio 6, versículo 1 y luego el 8 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, y las atarás
como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué le parece? Hermosas palabras. O sea que Dios, queridos amigos y hermanos, desea colocar ese sello en nuestras frentes. Por eso, como leíamos en Apocalipsis capítulo 7, anteriormente, el sello de Dios, Dios desea colocarlo en nuestra frente. ¿Y por qué nuestra frente? Porque allí encontramos se encuentra el lóbulo frontal, la mente. O sea, en otras palabras, Dios quiere sellar su ley en la mente de cada uno de nosotros. Y Dios desea que cada uno de nosotros podamos obtener ese sello siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. O sea que esto es un llamado también, Pastor Orlando, para que cada una de las personas que nos están escuchando en estos momentos puedan tomar una determinación de abandonar el pecado. Y que sabemos que el pecado es que transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. Entonces la lluvia tardía va a caer sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Muy importante eso. Ahora, Éxodo 28, verso 36, refuerza todavía este punto que el pastor Lopera ha compartido de la palabra inspirada, del don de profecía. Porque aquí dice que harás, dice, además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Amén. Nosotros vemos entonces que la santidad, hermanos, es un requisito indispensable para que Dios pueda colocar su sello. Exactamente. Y si nosotros queremos alcanzar esa santidad, tenemos que obedecer cada uno de esos 10 mandamientos. Definitivamente. O de lo contrario, nunca vamos a ser sellados, queridos amigos y hermanos. Esto es muy serio porque esto tiene que ver con nuestro destino eterno. O sea, Pastor Orlando, ¿por qué nos hemos preocupado por traer estos mensajes? Porque estos mensajes son de vida y muerte. Exacto. Es un mensaje de preparación. ¿Por qué? Porque Dios va a sellar a su pueblo en el tiempo del fin. Y aquellos que no reciban ese sello, aquellos que se nieguen a recibirlo, pues tristemente van a recibir en el tiempo del fin la ira de Dios. Y a veces nosotros, a veces nos dice que nosotros hablamos siempre, traemos mensajes que nosotros no sentimos amor por las personas. Ustedes no tienen amor, nos dicen, porque traen estos mensajes tan fuertes. Pero es precisamente todo lo contrario. Por amor es que nosotros traemos estos mensajes. Exactamente. ¿Por qué? Porque queremos que las personas que están sintonizándonos en estos momentos, que están escuchando estos programas, vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser partícipes de estos mensajes o de este sello de Dios y puedan venir al conocimiento de la verdad. Usted habló de la santidad a Jehová, pastor, muy importante, porque Dios, como usted lo leyó allí en Éxodo 28:36, Dios quiere poner ese sello, y ese sello representa santidad a Jehová. Así es, exactamente. Y el Salmo 29:2 y también Apocalipsis 14:7, nosotros vemos una relación entre ambos, porque siempre en este pensamiento de la santidad se nos manda en Apocalipsis 14:7, dad a Jehová la gloria. Amén. Es el mensaje del primer ángel. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad. Es el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Dice el Salmo Dios. 29:2. Así que nosotros podemos ver que la santidad, hermanos, es algo que nosotros debemos buscar. Estos son temas, como decía el pastor, que nos deben hacer reflexionar. Porque la santidad, estamos hablando, hermanos, que es de dedicarse completamente para Dios, apartarse completamente para Dios, romper con esa vida pecaminosa, con esas inmundicias en las cuales muchas veces nosotros pues estamos yendo cada día. La santidad Dios la demanda y sobre ellos el Señor colocará su sello. Hermoso versículo, ese versículo 2 del Salmo 29 que usted acaba de citar. Pastor, me llamó mucho la atención porque dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En otras palabras, Pastor Orlando, si nosotros no estamos adorando a Dios en santidad, Jehová no acepta esa adoración. No, definitivamente que no. Es muy importante porque
tenemos que entender bien este mensaje, amigos y hermanos. También en el libro de Isaías nos habla de algo muy importante relacionado con la santidad. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cuál es el camino por el cual Dios desea que nosotros caminemos? ¿Por el camino de la desobediencia? No, por el camino de la santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, o sea Dios. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, ¿cuál es el mejor camino, Pastor Orlando, para nosotros tener la seguridad de que nunca nos vamos a extraviar? Bueno, nosotros, hermanos, podemos ver que el mejor camino es la santidad. Amén. Y es tan importantísimo caminar, valga la redundancia, por este camino, porque al final vamos a tener el privilegio de ver a Dios. Amén. Pues Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Increíble. Así que si se requiere de santidad para ver al Señor, hermanos, entremos en ese camino. Amén. Porque al final tendremos ese privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante porque el Evangelio no solamente es decir Cristo te ama. No solamente es decir Cristo murió por ti. Porque eso es lo que las personas a veces dicen, no hay que hablar solamente del amor de Jesús. Pero fíjense, si vamos a Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, Pastor Orlando, sabemos que predicó el Evangelio al mundo en ese entonces conocido. Exacto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 3 nos dicen lo siguiente, presten mucha atención a este texto. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? A través del Evangelio. Es que nos apartemos de todo lo que es pecado y podamos caminar en el sendero de la santidad o la santificación. Pero ¿qué es lo que por lo general en las iglesias se está predicando hoy, pastor? Bueno, usted lo ha dicho, los pastores le dicen a sus miembros en las iglesias, sigue viniendo a esta iglesia, deja tus diezmos y serás salvo. Pero la Biblia enseña claramente que nadie entrará al cielo sin una verdadera vida de santificación. Y hermanos, es tan importante esto que vale la pena analizar este significado de la palabra santificación. Pues dice que viene del hebreo santificar. Y cuando ustedes ven en el mandamiento que contiene el sello de Dios, nosotros encontramos, por ejemplo, en Génesis 2:3, dice, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Amén. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En otras palabras, hermanos, si vamos a caminar por ese camino de santidad, necesariamente tenemos que también guardar el día que Dios ha santificado, Amén, así que en es. este caso es el Santo Sábado. Amén. Esa palabra santificar, de acuerdo a lo que usted leyó allí en Génesis 2:3, o santificó, que es lo mismo, en hebreo es kadash. Oigan bien, y significa apartar, consagrar, santificar, señalar, santo o sagrado, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. Pastor Orlando, el Señor Jehová, nuestro Creador, apartó el séptimo día, el sábado, para que nosotros lo santifiquemos. ¿Y de qué manera ustedes y yo nos santificamos, queridos amigos y hermanos? Como lo decía el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, tenemos que apartarnos de todo lo que es pecado. Así es. O de lo contrario, nunca vamos a lograr esa santificación. ¿Cómo pretender decir que nosotros somos cristianos, que vamos a la iglesia cada semana y estamos viviendo una vida de rebelión y de pecado? O una vida de transgresión a la ley de Dios. Y este tema de la santidad es amplio. Incluye el observar el día santo, pero también, hermanos, va más allá. Va más allá porque hasta en las relaciones de matrimonio Así es. se tiene que seguir este principio. Pues vean lo que dice 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Aquí, hermanos, estamos hablando de que aún en la intimidad matrimonial nosotros debemos tener ese cuidado de que sea una relación sexual santa.
Amén. donde los ángeles y Dios no se avergüencen de lo que, no tapen su rostro de lo que puedan mirar allí en la intimidad entre esposos. Estamos viendo nosotros que el tener a la esposa en santidad significa, hermanos, el de verla como una criatura de Dios, Amén. como una persona que pues Dios me ha dado el privilegio de que sea mi compañera, que sea mi ayuda idónea, que sea pues mi esposa. Y entonces veo que la santidad abarca hasta el ámbito matrimonial. Así es, pastor, porque hoy tristemente muchos así llamados ministros en sus famosos reuniones y campamentos y en fin, matrimoniales, lo que enseñan es que todo es permisible siempre y cuando sea dentro de la alcoba matrimonial. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que claramente, el versículo que usted citó, que los esposos deben de tener a su propia esposa en santidad y en honor. Tenemos que pensar bien en eso. Esto es muy serio porque esto aún abarca nuestra vida matrimonial. Y sabe, pastor, que pareciera que esto es un tabú. Y pues mucha gente está haciendo cosas bajo la premisa de que pues están casados, creen que se vale de todo. El otro día una hermana me escribía y me decía: pastor, ¿usted qué piensa de esto y esto y esto? ¿Hasta qué punto como mujer yo debo permitir que mi esposo pues se exceda en los gustos a la hora de la relación sexual? Interesante cuando yo le mencioné cómo ahora que somos hijos de Dios, cómo ahora que somos discípulos de Jesús, cómo ahora los pensamientos se someten a la voluntad de Dios y por lo tanto está en esta relación matrimonial prohibidas, no son correctas esas manifestaciones animalescas de desenfreno sexual. Y fui explícito con ella y se quedó la hermana sorprendida y al mismo tiempo muy preocupada. Y me dijo: pastor, tengo que orar y usted ore por mí, porque entonces nosotros pues estamos con mi esposo fallando en esto. Y es, hermanos, precisamente porque no se está enfatizando a la iglesia de que debemos de ser un pueblo santo. Un pueblo santo que adore en un día santo. Amén. Un pueblo santo que tenga a su esposa en santidad. Un pueblo santo que ande por un camino de santidad. Hermano, la santidad, esto es algo vital. Amén. Y no debemos dejarlo por allí, pues como secundario. Eso debe ser lo primario en nuestra vida cristiana. Amén. O sea que esto abarca toda nuestra vida espiritual. Exacto. No solamente un día específico de reposo, que tiene que ver con el sábado, como ya lo acabamos de mencionar, sino que también tiene que ver con nuestra vida. Nosotros tenemos que ser santificados por la palabra de Dios. Y si nosotros no alcanzamos esa santificación, usted lo leyó en el libro de Hebreos, pastor, sin santidad, de acuerdo a Hebreos 12:14, nadie podrá ver al Señor. Es muy importante porque el apóstol Pablo sigue abundando en cuanto a esta parte que estamos hablando, santidad a Jehová, de acuerdo al libro de Efesios. Noten cómo dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26. Dice: para santificarla, o sea, la iglesia. El apóstol Pablo está hablando específicamente en este texto de la iglesia. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, pastor, Dios quiere santificar a su iglesia. Así es. Y es a través de la obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Y si nosotros queremos obedecer esa palabra, tenemos que empezar a obedecer, como usted lo acaba de mencionar. Los esposos que nos están escuchando en esta hora, que están sintonizando este programa, tienen que empezar a obedecer este principio bíblico de 1 Tesalonicenses 4:4. Definitivamente. Y volviendo otra vez, hermanos, a lo que les decía, la razón por la cual deberíamos de interesarnos en tener el sábado con nosotros como día de reposo, es porque también, hermanos, el sábado es la señal de que nosotros nos hemos dedicado a santificarnos con Dios. Así es. Miren, escuchen esto que dice Éxodo 31, versos 13 y 17. El 13 dice: en verdad, dijo Dios,
vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Amén. Y luego dice, señal, dice, es para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Amén. Así que es bien fácil saber quién pertenece a Dios. Es bien fácil saber quién es de Dios. Dios los tiene marcados a los que son de Él. Y la marca que les pone es el día sábado. Es una señal, dice, entre Él y su pueblo. Es una señal de que Él los santifica. Así que el sábado viene a ser una señal de santidad. Amén. El que guarda el sábado tiene una señal de santidad y Dios lo reconoce como su pueblo. Dios lo reconoce como su hijo. Qué hermoso esto. Hermoso, pastor, porque podemos nosotros decir que guardamos el sábado, ¿verdad? Podemos decir que vamos a la iglesia y nos congregamos cada sábado, pero si no estamos viviendo una vida de santidad, si no estamos siendo santificados por Jehová, como dice Éxodo capítulo 31 y el versículo 13 que usted acaba de citar, de nada sirve. O sea, Dios sabe quiénes son los que están viviendo una verdadera vida de santificación. Y es muy importante que nosotros entendamos estos principios, porque de lo contrario no vamos a recibir nunca el sello de Dios. Usted mencionó, Pastor Orlando, en el versículo 13 de Éxodo 31, una palabra clave, señal, porque dice, guardaréis mis días de sábado, porque es señal. Así es. Entre mí y vosotros. Empezamos a hablar acerca de la marca de Dios, o el sello de Dios. Fíjense bien que esa palabra en hebreo de señal, como aparece allí en el texto de Éxodo 31 y el versículo 13, en hebreo, porque el Antiguo Testamento, el idioma original del Antiguo Testamento es hebreo. Tenemos que ir al diccionario hebreo, por supuesto, para saber qué significa esa palabra señal. Es ot y significa señal, monumento o marca. Identificador. O sea, pastor, que Dios tiene un sello, tiene una marca. Pero Satanás sabe que Dios tiene un sello, que tiene una marca, y es por eso que él va a tratar de implementar su propia marca. Exacto. Para aquellos, pero no para los obedientes, para los rebeldes, para los desobedientes en el tiempo del fin. Es muy importante que nosotros aprendamos a ver la diferencia entre lo uno y lo otro, para así nosotros saber de qué lado nosotros queremos estar en la gran controversia en el tiempo del fin. Y saben, mis hermanos, que esta obra del sellamiento que Dios está haciendo en este tiempo, es importante que nosotros nos interesemos en ser partícipe de ella, porque escuchen lo que está revelado en relación con aquellos que lo reciban, dicho sello, y en relación con aquellos pues que no lo reciban, porque no lo recibirán. Escuchen, Ezequiel 9, 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, dice el profeta, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué le parece? Wow, eso es increíble. Esto es un cuadro prácticamente, pastor, que nosotros tenemos que pensar, queridos hermanos y amigos, porque verdaderamente
tenemos que tomar una decisión. Y es por eso que hemos querido presentar estos programas. ¿Por qué? Porque usted, querido amigo y hermano, que nos está viendo o escuchando en estos momentos, tiene que tomar una decisión, y esta decisión es de vida o muerte. Porque aquí habla de destruir, aquí habla de matar. Pero ¿a quiénes van a ser muertos? ¿Quiénes van a ser destruidos? Por supuesto, aquellos que no tengan esa marca o esa señal en su frente en el tiempo del fin. Y es por eso que Dios quiere estampar ese sello en tu frente, querido amigo y hermano, en esta hora. Quiere sellar esa ley en tu corazón, en tu mente. Y ya que estamos hablando de eso, pastor, podemos hacer una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para ser sellados? Bueno, según 2 Corintios 3:3, nos dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, Amén. no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Wow, qué hermoso. Nosotros entonces miramos de que la actitud que nosotros deberíamos tener para ser sellados es prácticamente la de tener, hermanos, un corazón dispuesto para que el Señor pueda escribir en nosotros su santa ley. Amén. Para que el Señor pueda escribir no con la tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra. Exactamente. No como Moisés, ¿verdad? Lo tuvo que hacer en tablas de piedra. O Dios cuando se los escribió en tablas de piedra. Ahora dice, el Señor escribe su santa ley en nuestros corazones. En otras palabras, la actitud para ser sellados, hermanos, es entregar este corazón que tenemos a Dios para que Él escriba allí sus santos mandamientos. Obviamente entregarlo significa abandonar todo lo que es pecado. Así es. Abandonar todo lo que significa transgresión de la ley, para que ese Espíritu Santo que hace la obra de estampar ese sello en cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, pueda hacer esa obra en beneficio nuestro. El mismo apóstol Pablo en el libro de Tito, el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, oigan bien, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué tenemos que hacer, Pastor Orlando? Dice que tenemos que renunciar al pecado, en otras palabras. Muchas personas no quieren dar ese paso. Muchos quieren servir a Cristo, pero quieren servir también al pecado a la misma vez. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para que nosotros podamos recibir ese sello, queridos amigos y hermanos, tenemos que renunciar a todo lo que es pecado. Tenemos que abandonar todo lo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios y tenemos que empezar a vivir una vida justa delante de los ojos de Dios. Así es, hermanos. Si queremos vivir una vida de santidad, debemos apartarnos, como dice el pastor, de todo lo que es pecado. Si no, nunca vamos a recibir el sello. Así es. Y es interesante que esta palabra impiedad en el griego es asebeia y significa maldad, perversidad, impío, malvado. Eso, hermanos, que existe en la naturaleza pecaminosa de todos nosotros, debemos nosotros renunciar a ello. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 5:4 que Dios no es un Dios que se complace en la maldad y que el malo no va a habitar junto a ti. En el sentido de que si no dejamos, hermanos, esas impiedades, esas inmundicias, esas pues maldades que cometemos, hermanos, finalmente no vamos a tener el privilegio de habitar junto con Dios en aquel día. Así es, porque así lo confirma el libro de los Salmos, allí mismo, el Salmo 5 y el versículo 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, ¿cómo podemos nosotros, pastor, decir en este programa y enseñarle a nuestros queridos televidentes o radioyentes que el pecador va también a estar algún día ante la presencia de Dios? Definitivamente Eso es imposible, porque la palabra de Dios claramente nos dice que los que hacen iniquidad no estarán delante de Jehová en aquel día. O sea, la vida del cristiano, queridos amigos y hermanos,
debe ser una vida de santidad. O sea, una vida apartada del pecado y del mundo. Usted se preguntará, amigo o amiga, televidente o radioyente, eso es imposible, porque eso es lo que nos dicen las personas, Así ¿verdad? es. Nadie puede vivir una vida sin pecado. Pues vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, pastor, porque nosotros estamos citando la palabra de Dios, no estamos hablando nuestras propias palabras. Bueno, el libro de Judas, hermanos, el libro de Judas, el capítulo 1 y el verso 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída Amén. y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué hermosas palabras. Así que el argumento de que es imposible vivir una vida sin pecado es, hermanos, un argumento que no tiene validez. No tiene ¿Por base qué? bíblica. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Que Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En otras palabras, sí es posible vivir Amén. una vida sin pecado. Gloria a Dios. De lo contrario, no estuvieran estos textos. Hay poder, hermanos, Amén. en nuestro Dios Amén. para resistir el pecado. Bueno, si el mismo apóstol ha dicho en otras partes, el apóstol Pablo, que Dios no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, dice, y de dominio propio. Eso significa, hermanos, que sí podemos, con el poder de Dios, Amén. vencer. Bueno, Pablo lo decía, todo lo puedo, decía él, en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, no pongamos esa excusa de que es imposible vivir sin pecado, porque sí se puede. Amén. Es porque nosotros somos, pues, negligentes o no queremos cooperar con Dios, que no lo logramos. Pero, hermanos, tenemos la salvaguarda en la palabra de Dios para decir sí podemos. Amén, así, porque de lo contrario, este texto que vamos a compartir con ustedes no tendría ninguna validez si nosotros tomamos la posición de que es imposible vencer o alcanzar la victoria sobre el pecado. Dice Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, Él va a pagar a aquellos que hicieron las obras de desobediencia y también va a pagar a aquellos que hicieron las obras de obediencia. O sea, aquellos que alcanzaron la victoria sobre sus pecados, porque así también lo enseña el libro de Apocalipsis, pastor. Así es, dice Apocalipsis 22, 11 y 12, que el que es injusto sea injusto todavía, y que el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amén. Y luego agrega, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Noten, hermanos, que cuando la gracia se cierra en el cielo, porque este es un decreto prácticamente que se da cuando la gracia se cierra, cuando la gracia se cierra en el cielo, dice, los que vivieron una vida de santidad, aquí está diciendo que van a recibir prácticamente, pues, una recompensa. Van a recibir, hermanos, la corona de la vida. Por Amén. eso es importante, con el poder de Dios, nosotros vencer el pecado en nuestras vidas. Muchas personas no saben, pastor Orlando, la obra, o no entienden la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Y es precisamente, está reflejada en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 19. Noten bien este texto, presten mucha atención. Dice, así que, estas son palabras del apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Es decirle a Jesús cada vez que pecamos, Señor, perdóname porque he pecado. No, arrepentimiento, de acuerdo a Proverbios 28:13, es abandono del pecado. El sabio Salomón dice, el que encubre sus pecados no prosperará, en ese texto que acabo de citar. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea que arrepentimiento es apartarnos de nuestros pecados. Dice, arrepentíos y convertíos, para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. Pastor Orlando, la Biblia no dice solamente perdonados, dice borrados. O sea, Dios quiere borrar el pecado de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, el Espíritu Santo va a ser derramado solo sobre aquellos que hayan vencido sus pecados. Así es. Y hay una declaración del don profético que nos permite a nosotros comprender pues los conflictos en los cuales nos toca vivir, y este conflicto sobre todo entre el bien y el mal, que es el que a veces nos hace como
como a punto de caer, hermanos. Pero miren, escuchen esto. Dice, la vida espiritual se fortalece con el conflicto. Amén, así es. Las pruebas, dice, cuando se las sobrelleva bien, desarrollan firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales. Cuando nosotros, hermanos, nos vemos tentados, cuando nosotros nos vemos, pues, como sometidos, como que el enemigo nos quiere truncar nuestra vida cristiana, hermanos, en medio de esas pruebas, en medio de ese conflicto terrible, si nosotros nos sometemos a Dios, entonces desarrollaremos la firmeza de carácter y las preciosas gracias espirituales de las que habla aquí. Amén. Dice que el fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor, a menudo maduran mejor entre las nubes tormentosas y la oscuridad. Así también el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Muchas veces sigue diciendo esta hermosa declaración, cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu, para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos, pero no entendemos su propósito, nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción de frutos. Nuestra parte consiste en recibir, ¿qué cosa? La palabra de Dios, aferrarnos de ella y rendirnos plenamente a su dominio, o sea, una obediencia perfecta a su palabra. Así se cumplirá en nosotros su propósito. Palabras de vida del Gran Maestro, un hermoso libro, página 41, pastor. Qué hermosa declaración, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, pastor, nosotros hemos ya aquí presentado qué es el sello de Dios. Hemos presentado que se requiere de que nosotros pues estemos viviendo una vida santa para que ese sello nos sea colocado. Pero yo le pregunto, pastor, ¿quién es el que va a colocar ese sello en aquellos que estén viviendo una vida de santidad? Así es, la obra del sellamiento, de acuerdo a la palabra de Dios, queridos amigos y hermanos, la hace el Espíritu Santo. Vamos a verlo en el libro de Efesios, capítulo 1 y el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, o sea, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermosas palabras, pastor Orlando. O sea que el que hace la obra de sellamiento es el Espíritu Santo. Así es. Nosotros somos, dice el apóstol en Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dice. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén, así Hermanos, es. este texto que he leído es importantísimo, porque si el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra de sellamiento, cuán importante es también, hermanos, en este contexto del sellamiento, tener al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Pero es interesante que el Espíritu Santo solo le he dado, dice, a los que le obedecen. Así es. Y cuando hablamos de obedecer, hermanos, Jesús dijo que si lo amamos, que guardemos sus mandamientos. Amén, así es. es. Que en la obediencia a los mandamientos, nosotros mostramos nuestro amor a Cristo. Y Él dijo, después de decir esas palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos, después de eso dice, y yo rogaré al Padre, y yo daré otro consolador. O sea, el consolador, que es el Espíritu Santo, está, hermanos, como bajo una condición de obediencia de parte del receptor. Exacto. Cuán importante es de que si el Espíritu Santo es el que coloque el sello, hermanos, nosotros lo tengamos con nosotros y nos dediquemos a obedecer, porque de esa manera Él con gusto estampa su sello sobre nosotros. Amén. Y lo más importante de estos dos textos que acabamos de citar, pastor Orlando, de Efesios capítulo 1, versículo 13 y de Hechos 5:32, que el único que conoce nuestros pensamientos es el Espíritu Santo. Amén, así es. Porque aquellos que lo reciben, aquellos que están obedeciendo su palabra, es el único que puede estampar ese sello en nosotros, porque es el Espíritu de Dios que está en nosotros, haciendo en nosotros esa obra de santificación. Y esa palabra, a los que le obedecen, usted lo acabó de mencionar, está relacionada con la obediencia a la ley de Dios. Por eso es importante, por eso decíamos o leíamos en el principio de este programa, en Isaías 8:16, ata el testimonio y sella la ley
entre mis discípulos. Noten lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11, presten mucha atención, versículos del 26 hasta el 28. Dice así: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Estas son palabras de Jehová, queridos amigos y hermanos. Dice el versículo 27, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Quieres tú recibir bendiciones? ¿Quieres que tu hogar sea un hogar bendecido por Jehová? Empieza a obedecer sus mandamientos. Dice que yo te prescribo hoy. Y la maldición, oigan bien, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Hablábamos de ese camino, pastor. Exacto. ¿Cuál es ese camino? El camino de la santidad. Así es. Para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, tenemos dos opciones en esta hora. Si nosotros decidimos obedecer a Dios, deseamos la bendición, diríamos, tenemos que obedecer a su palabra, a sus mandamientos. Pero si no queremos la bendición y preferimos la maldición, pues esta recaerá sobre todos aquellos que estén desobedeciendo la ley de Dios. Y hermanos, el Espíritu Santo, que es el que coloca el sello, también lo hace sobre las personas que han experimentado un nuevo nacimiento. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros seamos un nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad. Y luego dice 2 Corintios 5:7, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Aquí estamos viendo, hermanos, que es importante nosotros pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. La pregunta es, Pastor Lopera, ¿cómo podemos llegar a ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús? ¿O qué es lo que se mira en una persona cuando ha nacido de nuevo? Así es. Bueno, los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu. ¿Y cuáles son los frutos de los espíritus? De acuerdo a Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Muchos cristianos profesos hoy, pastor, vemos sus rostros decaídos, abatidos por el enemigo. No reflejan el gozo, ni la paz, ni la santidad del Señor. Ya no se conforman, o sea, estos cristianos que reciben a Cristo, que han nacido de nuevo, ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Y sigue diciendo el don profético, porque estamos leyendo de El Camino a Cristo, página 58, que estas personas que ahora han nacido de nuevo, ahora dice, aman las cosas que en un tiempo aborrecían. Aman orar, aman cantarle himnos al Señor, aman leer la Biblia, Así es. aman asistir a la iglesia, aman, hermanos, estar en comunión con Dios. Dice que ahora estas personas aborrecen las cosas también que en otro tiempo amaban y detestan ahora, pues, ir a los cines, ir a las salas de baile, ir a los estadios, a esos lugares donde la ociosidad y la vulgaridad se manifiestan. Y predomina. Exacto. Entonces, ya prácticamente esas cosas no le llama la atención. ¿Por qué? Porque hay una nueva experiencia, hay un nuevo hombre en ellos. Amén. Dice, el que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino es puro. En fin, han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. O sea, este cuadro Eso que es. estamos viendo aquí, Pastor Orlando, prácticamente es una demostración clara, sin temor a equivocarnos, del nuevo nacimiento. Exacto. Todos aquellos que experimentan, que han nacido de nuevo, van a experimentar cada uno de estos rasgos de carácter. O sea, si nosotros todavía somos dominados por el orgullo, si todavía somos dominados por la altanería, si somos personas vulgares, por ejemplo, si todavía cuando le hablamos a nuestras esposas o cuando le hablamos a nuestros hijos vulgarmente, gritando, si tratamos mal a nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, si todavía somos esclavos del alcohol, si todavía
como decía el pastor Orlando, si todavía las cosas de este mundo nos arrastran, los placeres de este mundo, eso significa que no hemos nacido de nuevo. Para demostrar que hemos nacido de nuevo, tiene que haber una completa conversión, un cambio completo y radical de nuestra vieja naturaleza, queridos amigos y hermanos. Y esa obra no la hace la iglesia a la cual tú asistes, no la hace el pastor de tu iglesia a quien tú amas mucho. Esa obra la hace solamente el Espíritu Santo en tu vida. Y es por eso que hacemos un llamado a través de este programa a ti, amigo o amiga que nos escuchan. El Dios Todopoderoso desea colocar hoy su sello en tu frente. Por esto es que los cristianos nunca recuerdan haber sido etiquetados o sellados o marcados por Dios cuando son verdaderamente salvados y comienzan a caminar como Él ha escrito o lo ha escrito en su palabra. Bueno, mis hermanos, prácticamente estamos por terminar lo que tiene que ver con el sello de Dios. Solo quisiera que tomen en cuenta de que el sello de Dios pues no es colocado pues en la frente así como una marca, como un tatuaje o un microchip electrónico bajo la piel como están enseñando, sino que el sello de Dios es colocado en la frente en el sentido de que aceptamos esa verdad. Pero en cuanto a la marca de la bestia, porque pues tenemos que también hacer referencia a esto antes de terminar, porque hicimos referencia a los dos sellos o a las dos marcas cuando empezamos. Y es que en cuanto a la marca de la bestia, pues hay, Pastor Lopera, hoy en día una confusión en cuanto a qué es. Si el sábado, sello de Dios, es colocado en la frente, la marca de la bestia tendrá que ver con un tatuaje o microchip electrónico bajo la piel, como muchos están enseñando. No, por supuesto que no. Eso es un engaño de Satanás. Y eso lo vamos a ver, por supuesto, en nuestros próximos programas. Así que ustedes no se los pueden perder. Y me llama mucho la atención porque esa obra de sellamiento, como usted lo mencionó, lo leímos anteriormente, la hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decíamos anteriormente, usted leía el texto en el libro de Éxodo, yo soy Jehová que os santifico. O sea, queremos ser santificados. Dejemos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y transforme nuestros caracteres. Para que el Espíritu Santo pueda lograr hacer esa obra, queridos amigos y hermanos, tenemos que estar dispuestos a abandonar el pecado. O sea, tenemos que cambiar nuestra vida, nuestros caracteres, si queremos ser sellados con el sello de Dios. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar en esta hora para pedirle al Señor que nos dé ese sello. Amén. Que nos dé, hermanos, ese privilegio de ser sellados, pero al mismo tiempo digámosle que estamos dispuestos a caminar en ese camino de santidad. Amén. Es decir, a cumplir con los requisitos, porque finalmente los sellados son los que van a ser salvados. Amén. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, cuán importante es este tema del sellamiento. Y en cuanto al sello tuyo, oh Señor, cuántas verdades han sido reveladas hoy. Interesante que solamente los que tengan tu sello son los que serán salvados cuando esos vientos de destrucción se desaten. Interesante que cuando buscamos ese sello, lo encontramos en tu santa ley. Amén. Lo encontramos en el santo sábado, Amén. el cuarto mandamiento. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes para que ese sello lo tengamos con nosotros. Amén. Y que, Padre, sea un sello bien visible, un sello que no esté deteriorado en nosotros, un sello que esté nítido en el sentido de que estemos perfectamente, Señor, guardando este día. Amén. Y Padre, quisiera pedirte que tú ayudes a nuestros radioyentes y televidentes que no tienen este sello, que tú los ayudes, oh Padre, para que permitan al Espíritu Santo que se los ponga, en la medida, por supuesto, en que ellos se dispongan a caminar en santidad. Amén. En la medida en que ellos se dispongan, oh Señor, a obedecerte. Oh Dios, te ruego porque el Espíritu Santo coloque este sello sobre ellos. Y Dios, gracias porque nos lo has colocado a nosotros. Es decir, tenemos este mandamiento hermoso del sábado que en relación con los demás, oh Padre, viene a ser parte
de tu carácter también. Amén. Viene, Señor, a reflejar quién tú eres y cuáles son tus cualidades. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes a mantenernos sellados hasta el día glorioso cuando vengas en tu venida. Amén. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.